¿Qué tal, familia? Estamos en este día iniciando una semana laboral, una nueva semana laboral, y la verdad que te mandamos un saludo cordial ahí donde tú te encuentres. A lo mejor estás viendo este devocional a la hora de trabajar. Sabemos de personas que ponen su dispositivo y están conectados con nosotros a la hora que están haciendo alguna otra actividad, ya sea en casa, ya sea en el trabajo, y nos da gusto que a través de este tiempo podamos seguir estudiando y creciendo y siendo de bendición, ¿no? La palabra de Dios para cada uno de nosotros. Así es, siempre es bueno, sea lo que estés haciendo, conéctate, escucha la palabra y siempre te va a animar. Bueno, eso estamos esperando, ¿verdad? Y también, bueno, queremos hacer mención de que este viernes tuvimos una velada de oración muy bonita, fue de mucha bendición. Los que están ahí, los que estuvieron más bien ahí, yo sé que salieron bendecidos, y entonces para la próxima no te lo pierdas si tú no pudiste estar, de verdad. Son de gran bendición, animan mucho, abren o hacen crecer tu fe, ¿no? Y es un tiempo bien bonito, y como no nos podemos ver y abrazar y todo, y fue la reunión por Zoom, pues nos podíamos ver a través de las pantallas, y fue un tiempo muy agradable. Y bueno, vamos a continuar este día con nuestro devocional. El día de hoy, el tema es fortaleza para la lucha. 8 de febrero, hoy lunes 8 de febrero, el tema es fortaleza para la lucha. Y yo creo que ya desde ahí, yo creo que nos cae muy bien este tema, ¿no? Porque cuántos estamos necesitados hoy en día de esa fortaleza. Porque los tiempos han sido difíciles, estamos atravesando esas pruebas donde a lo mejor nos está costando mucho, pero podemos encontrar la fortaleza en medio de esa lucha. Y ahorita te vamos a decir cómo, te vamos a dar la receta. Ahí en Isaías 50, versículo 7, te lo vamos a leer en la TLA, dice: por eso no seré humillado, pues es Dios quien me ayuda. Por eso me mantengo firme como si fuera una roca, y sé que no seré avergonzado. Y esta es una promesa para ti y para mí, que dice, Dios es quien me ayuda, y por eso me mantengo firme como una roca. Sé que podrán venir problemas, situaciones difíciles, y no es que podrán venir, estamos ya en ellas. Y nosotros tenemos esa confianza y esa palabra de que podemos permanecer firmes como una roca si Dios está con nosotros. Y hay algo que queremos que entiendas primeramente, antes que todo. Dice aquí el devocional: usted ha sido comprado por un precio infinito y no se pertenece. Su alma, su cuerpo y su espíritu pertenecen a Jesucristo, y con toda humildad, pero con firmeza y decisión, debiera decir: pertenezco al Señor, le serviré con todo mi corazón, mente y mis fuerzas. ¡Wow! Esta parte me gustó mucho, y rápidamente fui a buscar el versículo ahí en 1 Corintios 16, donde habla de ese 6:19, perdón, donde dice aquí que Jesucristo dio su vida por nosotros, y ese fue el precio más alto que pudo pagar Jesús, dar su vida por nosotros. Y entendiendo eso, dice ahí en 1 Corintios 6:19, el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo, dice, vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Y luego esta parte: ustedes no son sus propios dueños. ¿Sabes qué? Ya ahora, cuando has creído en Jesús, lo has invitado a tu vida, ahora ya tu cuerpo no te pertenece, ahora le pertenece a Dios, y es ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros, que está con nosotros, y dice la palabra, ahora nuestras vidas son guiadas por Él. Ahí en Romanos dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabes? Ahora ya no estás solo, está el Espíritu
Espíritu de Dios contigo, su presencia te acompaña donde quiera que tú estás, y eso es la que te hace fuerte, es la que te levanta, es el que te ayuda, es el que te anima incluso a seguir adelante, ¿no? Sí, a veces usamos el término de adrenalina cuando sacas ese extra, ¿no? Cuando alguna circunstancia te hace dar ese extra que normalmente pues no lo haces en un tiempo cotidiano, ¿no? Y a veces la gente dice, bueno, es que fue la adrenalina la que me hizo saltar más cuando me iba siguiendo un perro, fue la adrenalina la que me hizo correr más cuando me iban a saltar, no sé, sí, ¿verdad? Pero lo que hoy estamos viendo, y tú comentabas, es cómo poder obtener esa fuerza cuando estamos, como en este tiempo, ¿verdad? Cada persona atravesando una lucha, un problema diferente. ¿Cómo podemos? Y bueno, en primer lugar decía mi esposa, algo que es importantísimo es saber quién eres para Cristo. Y aparte de saber quién eres para Cristo, lo que Cristo ha hecho por ti. Cuando tú te das cuenta de todo eso, cuando tú sabes todo lo que ha hecho Dios por ti, híjole, desde ahí tú dices, sé a quién le pertenezco, sé lo que ha hecho por mí, y yo sé que Dios no me va a abandonar. Así es. Y mira, dice aquí más adelante en nuestro devocional, dice, no se desanime si encuentra oposición. Dice, por ahora puede resultar placentero, y pareciera que el devocional fue escrito para este tiempo, ¿no? Dice, por ahora puede resultar placentero dejarse llevar por la corriente, porque es más fácil, dice, descender de la justicia y la santidad a las tinieblas y la transgresión. Es decir, a veces es más fácil tirar la toalla. Es más fácil rendirse. Es más fácil a veces porque nos vemos presionados por el tema económico, nos vemos presionados por el tema de la necesidad, por poder llevar pan a la casa. Oía un eslogan, ¿verdad?, de algunos comerciantes, sí, que decía abrir o morir. O sea, ¿a qué punto? Sí. ¿A qué punto la gente está desesperada? ¿A qué punto la gente puede llegar a correr ciertos riesgos? Y a veces nos vemos nosotros en esa situación, en hacer, por la necesidad, por lo que nos conviene, pues hacer a un lado a Dios, olvidarnos de lo que Dios nos ha prometido, olvidarnos que contamos con el Señor, como tú lo dijiste, ¿verdad? Ahora el Espíritu Santo está en nosotros y eso es lo que a nosotros nos asegura, que Dios no nos va a soltar. Pero podemos llegar a ese punto de debilidad. Y mira, me encanta aquí en la Biblia está la historia del rey David. Pero David, antes de ser rey, pues era un joven y fue seleccionado para ser el próximo rey. Pero cuando la Biblia nos enseña que David fue seleccionado, la Biblia lo llama ser ungido, pues no de la noche a la mañana llegó a ser rey, ni tampoco por haber sido él escogido para ser rey, las cosas en su vida fueron buenas, todo lo contrario. La Biblia nos enseña que desde el momento que fue ungido, pues bueno, fue llevado a trabajar al palacio del rey en turno. Pero ese rey empezó a tener celos, empezó a verlo con malos ojos, inclusive los celos de ese rey quisieron quitarle la vida a David. O sea, no fue fácil. Sí, no fue fácil para David porque pasaron algunos años hasta que David fuera rey. Pero sabes, en este proceso David nunca se olvidó de que Dios había puesto sus ojos en él, de que tenía una promesa, de que tenía una esperanza. Y en todo este proceso, David se fortalecía en esa promesa, como es nuestro título, fortaleza, ¿no? ¿Cómo podemos adquirir fortaleza? Y vamos a leer este pasaje en Primera de Samuel. Ahí acompáñame en tu Biblia, Primera Samuel capítulo 18, y te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Vamos a leer desde el versículo 12 al 15 y escucha, y este es un acontecimiento entre tantos que vivió David, dice, 1 Samuel 18 del 12 al 15 dice, Saúl
le tenía miedo a David, y esto me encantó, pues se daba cuenta de que Dios lo cuidaba y lo ayudaba a ganar las batallas. Dice, mientras que a él lo había abandonado, entonces Saúl envió a David al campo de batalla, y escucha esto, y lo puso al frente de 1000 soldados. O sea, no nada más quería matarlo, no nada más buscaba maneras de acabar con su vida, sino se dio cuenta de que Dios estaba con él y dijo, bueno, ¿de qué manera? Si tú no conoces la palabra de Dios o la historia de la vida de David, dice la Biblia que cuando se descuidaba David y le entraba ese espíritu malo al rey Saúl, dice que le aventaba una lanza para quererlo atravesar. Pues como se dio cuenta que David no lo podía matar él mismo con sus manos, pues lo envió a la batalla, lo envió a la guerra y lo puso al frente. Pero dice aquí, terminamos leyéndolo, dice, David ganó todas las batallas que sostuvo, dice, porque Dios lo ayudaba. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Y mira, eso es importante, saber que somos valiosos para Dios. Tú decías algo, fuimos comprados por un precio. O sea, nos tiene que caer el 20 y tenemos que entender que somos algo preciado para Dios. La Biblia dice en el Evangelio de Juan que de tal manera Dios nos amó. O sea, Dios manifestó ese amor tan grande que nos tiene al haber enviado a morir a su Hijo para rescatarnos. Porque Dios nos ama. Y eso que Dios nos mostró y que hoy nos regala a través de la salvación, debe de ser una seguridad, una garantía, una fortaleza de saber que a pesar de lo que estás viviendo, estás en las manos de Dios. Y más, hoy que Dios nos entrega sus promesas que podemos leer y saber el cuidado, el amor y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así es. Y yo creo que a veces hablamos mal o ponemos mal las cosas, hablando en el sentido de que a veces le decimos a la gente, mira, acércate a Dios y se te acaban los problemas. Y eso no es verdad, porque no es así. Incluso Jesús mismo dijo, ¿no? En el mundo vas a tener aflicciones. O sea, Jesús no vino a decir, ay, acérquense a mí y se van a acabar sus problemas. Van a vivir en plena felicidad, en pleno amor, en pleno gozo. No, o sea, también íbamos a encontrarnos, Jesús decía, van a sufrir. Van a tener oposición, ¿verdad? Dice, pero confíen, porque la unión que tienen conmigo, o sea, el estar conmigo, van a encontrar esa paz, porque yo he vencido al mundo. A mí me encanta ese versículo. Y leyendo aquí el devocional dice, la oposición que encuentra le resultará ventajosa en muchos sentidos. Y podemos decir, caray, o sea, ¿cómo va? ¿Cómo los problemas van a ser una ventaja para nosotros? Me va a beneficiar. Sí, me va a beneficiar, y realmente así lo es. Dice, desarrollará ciertas virtudes cristianas que rara vez surgen en la senda de la prosperidad y a plena luz del sol. Es decir, va a surgir el carácter de Cristo en nosotros. Hablábamos, el Espíritu Santo está en nosotros y es el que nos capacita para actuar como Cristo. Y eso va a salir a la luz en el momento en que nos encontramos en problemas. No cuando, como dice aquí, no cuando todo es color de rosa, plena luz del día, ¿verdad? No. Es bueno ser cristiano cuando todo nos va bien. Sí, es fácil decir amar a Cristo, ¿no? Cuando todo te va bien. Cuando todo te va bien. Pero cuando te aprieta, ahí es donde sale. Sí. Y luego dice aquí, la fe, la paciencia, la tolerancia, la espiritualidad, dice, la espiritualidad, o sea, es decir, el crecimiento espiritual, una creciente confianza en la providencia, son frutos que aparecen y maduran en medio de, ¿dónde dice? De las nubes, las tinieblas y la tempestad. En medio de las situaciones difíciles es donde el carácter de Cristo se manifiesta en nuestras vidas y donde comenzamos a crecer incluso nuestra relación con Dios, nuestra fe crece, nuestra madurez incluso también va creciendo por medio de estos problemas.
pero siempre entendiendo que no estamos solos, que en medio de ellos no estamos solos, que Dios está con nosotros. Sí, eso es importante porque esto último que acaba de comentar mi esposa, a nadie le gusta, a nadie le gusta tener problemas y lo veíamos hace un ratito en la vida de David, todo este proceso que David vivió, él yo creo que como cualquiera de nosotros le hubiera gustado, ¿no? Pues ya soy cristiano, o David ya decía, pues bueno, ya soy el ungido del rey, pues bueno, me voy a sentar aquí y mientras el otro rey muere, pues yo sé que pues van a empezar a llegar muchas bendiciones, pero no, le resultó un poquito difícil. Y lo vemos en las historias de la Biblia, hay muchos personajes que Dios los usó de gran manera, hablando de un Moisés, de un José, de un Abraham, pero todos, yo creo que la gran mayoría, si no es que todos, llevaron un proceso. Y ese proceso muchas veces es el que no queremos nadie atravesar, no queremos que pase en nuestra vida. Queremos, como tú decías, ¿no? Que Dios nos vaya limpiando el camino. Pero entonces, pues no se forja esa personalidad y ese carácter cristiano. Ni aún en la vida de Jesús vimos que ni el Hijo de Dios vino a predicar y a servirle a la gente y le fue fácil. Jesús todo el tiempo fue criticado, todo el tiempo también lo querían matar y al punto, ¿verdad? Pues que lo llevaron a la cruz, pero bueno, sabemos que a esto venía. Así es. Pero no por ser el Hijo de Dios fue una vida fácil, pero él también se fortalecía y se consolaba en saber que el Padre estaba con él. Así es. Y ese es el mensaje del día de hoy. ¿Cuál va a ser tu fortaleza? Saber quién eres para Dios. ¿Cuál es tu seguridad? Saber, como dijo mi esposa, que el Espíritu Santo hoy está en ti y en mí. Y ese Espíritu nos va a ayudar a salir adelante. Así es. Que podamos permanecer firmes como la roca, como dice el versículo. Apréndete este versículo, escríbelo hoy, ya sea ponlo en tu pizarrón, siento que estoy en la escuela, ponlo en tu refrigerador o donde estés, y que ese sea el rema en tu vida, esa palabra que se vuelva tu fortaleza el día de hoy. Ahí en Isaías 57, ¿no? Que dice, tú vas a permanecer firme como la roca porque Dios está contigo. Wow, así es. Qué increíble. Pues bueno, creo que es un tema hermoso y así como lo cierra mi esposa, la verdad que empezamos este día, empezamos esta semana y seguimos lo que venga, ¿no? Así sabiendo que somos una roca. Así es, pues Dios les bendiga, nos vemos en toda la semana, recuerden compartir este día y bueno, todos los días compartir el link para que otras personas puedan también recibir el mensaje. Y pues nos estamos viendo en la semana, Dios les bendiga. Nos vemos, que Adiós. Dios les bendiga.